Y yo, Dani Cachilupi. Y estamos a día martes. Me costó así, como no se equivoque. Viernes, no, martes. Pero acompañándonos con la mejor energía, como siempre, tenemos un gran programa con invitados, sobre todo para los fanáticos de Japón. Para los fanáticos de Japón tenemos a japonistas más adelante que combina la cultura pop con un poco los estudios científicos. Porque nuestros amigos aquí vienen a inspirarlos con todo lo de la cultura asiática, específicamente de Japón. Así que eres fanático de la cultura japonesa, prepárate porque con ustedes damos la bienvenida a Paulo Delgado y a Andrea Ladino, fundador y presidenta y vicepresidenta, ¿cómo se dice? Cuando nombra a uno y respectivamente. Perdón, el calor a veces hace que se me olvide ahí. De la Fundación Japonista. Muchas gracias por venir, chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. La invitación para hablar sobre nuestra fundación. Qué bueno, sean bienvenidos. Yo los conocía porque, bueno, a mí me gusta mucho Japón, ustedes sabrán, a los dos nos gusta mucho Japón. Sí. Y claro, llevan mucho tiempo haciendo este trabajo en conectar la cultura pop japonesa con un poco con los libros acá, la cultura chilena. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, tú que eres el creador, ¿cómo nació este proyecto? Sí, bueno, primero gracias por estar aquí. A nosotros nos encanta hacer divulgación cultural. Yo soy historiador, profesor de historia y gestor cultural. Y bueno, y Andrea también es nuestra vicepresidenta y ella difunde Japón desde su tema identitario, que a lo mejor les va a explicar. Ajá. Pero, yo ya la sé ya. Sí. Ya sé que su mamá es chilena, su papá japonés, pero se crió en Chile. Yo la estudié mucho, chiquilla. Muchas gracias. La tarea. En Matea, ya, pero igual la bueno, gente quizás desde sus casas no sabe, así que cuéntanos un poquito más. ¿Lo de la fundación o lo primero? Primero la fundación. Primero vamos con la fundación. Gracias por el entusiasmo, por conocernos. Bueno, nuestra fundación nació primero como una asociación profesional en diciembre de 2016. Partí yo solo porque en ese momento, piensen que estamos hablando casi hace 10, 9 años atrás, había muy pocos lugares donde conseguir información de Japón en español y de distintos temas. Entonces, como había mucha escasez de información, bibliografía, por ejemplo, bibliotecas abiertas, yo no encontraba un lugar donde encontrar esto. Entonces, yo decidí en primer lugar publicar mi tesis, que era sobre inmigración japonesa en Chile, inicio del siglo XX. Y después todos los contenidos que yo fui buscando como historiador, ya sea prensa escrita, video, información, la empecé a subir a el sitio web que es de esa época. Y no prendía la cosa. Después le abrí el Facebook, que en ese entonces era la red social más importante. Era el TikTok de ahora. Eso mismo. Y ahí sí prendió. Y la gente le gustó esta idea de en un solo lugar tener información de política, de cultura, de arte, de cultura pop. Y empezó a aprender la idea. Y luego en 2018 abrí el Instagram de la fundación. Y ahí la cosa explotó. Empezó a llenarse mucha gente. Y hasta el día de hoy, en 2022 obtuvimos nuestra personalidad jurídica como fundación. Buenísima. Y el Instagram actualmente es la red social más movida de nosotros, la que genera más interés y más contenido. Y ahí Andrea tiene mucho que ver con eso. Ella puso su mano chileno-japonesa, que ha tenido muy buena cabida. Y ahí los seguidores aumentaron y actualmente nos convertimos en una de las instituciones que tenemos más seguidores y hacemos más divulgación en torno a la cultura japonesa, pero en un amplio sentido. Como les digo, hablar de relaciones Chile-Japón, política, literatura, cine, etc. Claro. Y bueno, con los años me he publicado libros, como los que traemos aquí algunos para mostrar. Por ejemplo, que hizo harta bulla en 2018. 20 años de Dragon Ball en Chile, que lo escribí yo para ver el impacto de esta serie acá. Claro. También publicamos un libro como fundación, aquí escribimos varios autores de la fundación, desde nuestras respectivas disciplinas. Y ahí tenemos otro, pero que Andrea lo va a mencionar en un breve momento. Claro, y un poco el enfoque, por ejemplo, de Dragon Ball, porque siento que todo esto va mucho más allá del anime, lo cual pasa mucho, que claro, es como la entrada es el anime y uno quiere saber más, pero claro, es al final como mucho más amplio lo que ustedes hacen. Entonces, el primer libro que mostrabas, ese es directamente el impacto de Dragon Ball en nuestro país, como en el amplio como sentido artístico. Exacto. Aquí yo la investigación que hice, la hice de mi disciplina como historiador. Analicé la llegada, cómo llegó a Chile, lo que se hacía antes, lo imaginario. Piensa que se habla que Dragon Ball es una serie muy violenta, diabólica, incluso. ¡Ay, verdad! ¡Se me había olvidado! Exacto.
Y después entrevisté a varias personalidades de televisión, de medios, cómo esta serie llegó, cómo se recepcionó, qué se decía en los canales de televisión y cómo esto fue recibido por la generación hasta el día de hoy y cómo repercutió en su vida cotidiana. O sea, algunos, por ejemplo, se dedicaron a artes marciales por gracias a Dragon Ball. Ay, verdad. Otros se dedicaron a medios, otros se dedicaron a viajar, a distintas manifestaciones y gente de nuestra generación que tuvo una influencia de esto notable y que hoy día está trabajando y manifiesta esto de alguna forma en su cotidianidad. Mira. Andrea San, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy de Valparaíso. Nacida y criada en Playa Ancha, así que le mando ahí saludo a la República Independiente de Playa Ancha. Y bueno, sí, soy mitad japonesa. Mi mamá es chilena, mi papá es japonés. No me crié con mi familia japonesa, pero sí tuve mucho contacto con Asia, con japoneses. Viví como en una cápsula en mi infancia muy asiática japonesa. Y de hecho yo sufrí un choque cultural cuando entré a kinder, a primero básico, porque ahí comprendí que yo era la rara. Era diferente, te veías diferente a los niños. Onda, ¿cómo no se sacan los zapatos antes de entrar a la sala? Sí, un poco así. O sea, era como una vida muy distinta. Veía muchas cosas que en mi casa eran muy natural, o en mi entorno era muy natural, porque también tenía como vecinos, tenía una vecina que era mitad chilena y mitad coreana. Entonces también me relacionaba con mis amigas, eran mitad chilena y mitad filipinas, me acuerdo. Entonces era un mundo muy asiático. Sí, entonces cuando llegué al colegio, quizás en primero básico fue lo fuerte, fue como el impacto que no se hablaba de Asia en el colegio, no se nombraba. Había mucha discriminación también antes en los colegios, como te veías diferente, no era como ahora que igual es como todo Corea, Japón la lleva, pero en su momento no era tampoco tan aceptado. Claro, ahora es como, oye, ojalá fuera, porque no nací en Asia, pero en ese momento era como raro, y además yo estaba en el colegio cuando salió Oshin. La serie Oshin, que impactó mucho en ese momento. Y a mí obviamente me decían Oshin en el colegio, pero de una manera así como molestándome por el ojo rasgado. Entonces pasé por ese periodo de que era muy común, muy doméstico, muy íntimo, vivir mi japoneidad y mi mezcla chilena, a encontrar extraño esta relación y a rechazarla. Por mucho tiempo la rechacé porque me sentía extraña, no me sentía en mi lugar. Obviamente soy chilena porque nací acá, tengo la nacionalidad chilena, pero hay ciertas cosas como que no cuadran en mi cabeza. Obviamente tampoco soy japonesa porque no nací allá. Eso te iba a preguntar, porque también después has ido a Japón, entonces, ¿cómo se sintió el otro lado? No, todavía no voy a Japón. ¿Todavía no? No. Pablo fue a Japón. Sí, yo no, es que por mucho tiempo yo rechacé todo mi lado japonés. Me lo puedo imaginar porque de verdad que yo cierro los ojitos y pienso antes. Eran todos chinos más encima, decían chino. Me imagino que te decían chino. Sí, algunas veces como el ojo achinado. Claro. Entonces, antes no había mucho conocimiento tampoco acá en Chile. Claro, entonces, bueno, y mi historia personal también conlleva un vacío ahí, un vacío en el lado paterno, porque si bien yo tuve toda esta influencia japonesa, asiática, siempre fueron otras personas que no eran parte de mi familia. Claro. Entonces, como todo ese vacío emocional también me llevó a desconectarme de mí misma por mucho tiempo. Entonces, pasaron muchos años. Yo creo que como a los 30 y tantos recién me vine a encontrar conmigo misma. De tu identidad también. Sí, porque pega fuerte. En algún momento es como estoy viviendo una vida que no es mía. Claro. ¿Cómo llegas a Japonistas? Por Facebook. Mira, Japón va conmigo. El TikTok de 2016. Claro. Sí, eran otros tiempos. Sí, es que estaba buscando información por Facebook, por la embajada japonesa en Chile. Y no sé si ahora, pero antes salía a los costados, aparecían como publicidad y también páginas para seguir. Buena. Y ahí justo apareció Japonista Chile.
y me llamó el nombre, obviamente, el Chile. Claro. Como japonista Chile. Y bueno, Mira, ahí está. Eso, Sigue viva sí. la página. Sí, sigue viva. Sí. Bueno, y justo como una de las primeras publicaciones buscaban personas para escribir en el blog. Claro, colaboradores. Sí, colaboradores. En un amplio sentido, podía ser anime, de cine, de literatura, de historia. Entonces yo dije, bueno, esta es la mía. Porque justo yo estaba empezando a leer mucho literatura japonesa en ese tiempo y cine. Entonces ahí yo entré, así como mandé mi currículum, mi carta de motivación. Sí. Qué buena. Ahora en retrospectiva es muy chistoso, ¿no? Sí, es muy chistoso. Ahora es una anécdota chistosa antes. Qué bueno, chiquillos. Oigan, y cuéntenos un poco qué es lo que han hecho en los últimos años como hitos importantes de japonistas. Bueno. Sí, es importante hemos tenido harto porque llevamos casi en diciembre a cumplir 9 años. He visto que hacen Esto. cursos juntos, Sí, o sea, de todo. exacto. Bueno, yo como les dije, como soy profesor de historia, historiador, yo he hecho muchas charlas, talleres a lo largo de los años. Algunos de los talleres más exitosos que he hecho y que siempre llega gente, siempre. Taller de manga, dibujo básico de manga. Sí. Ese siempre se llena y piden más sesiones. Y Claro. también el que llama la atención es historia del anime y del manga. Porque yo lo abordo desde la historia, el manga, cómo nace, y desde el arte también, como historia del arte. Entonces, mucha gente se lleva la impresión de que el manga no es algo nuevo de los últimos 50, 60, 70 años. Claro. Se dan cuenta de que el manga tiene un trasfondo cultural milenario. Podemos rastrear hasta el siglo XII con las primeras pinturas que hacían los monjes budistas, después la influencia occidental del siglo XIX, Claro. etc. Entonces, el tema cultural es muy fuerte y el contenido es muy, muy intenso. Entonces, la gente queda muy feliz. Y por otra parte, otra de las actividades exitosas que tenemos es lo que hace Andrea y el Comité de Literatura. Ellos hacen conversatorios, charlas y club de lecturas de autores japoneses. Qué bacán. Porque la lectura, hoy en día la lectura japonesa está teniendo un auge muy importante hace unos años. Se lee mucho autor japonés y hay autores que son muy reconocidos, que son premios Nobel de literatura. Claro. Entonces ellos analizan las obras y les va muy bien. Y las librerías cada vez venden más de estos autores. Hoy día pasamos una librería y habían autores japoneses afuera. Me quedé Yo estoy mirando. leyendo un libro de autor japonés. Buena. Se llama algo de la ceniza del título, no recuerdo bien. Pero Sí, po. Todo parte son- con Ikigai. Ikigai es como el libro muy vendido japonés, el Es Ikigai. puro marketing. Es que son varios cuentos cortos de un mismo autor. Y eso Sí. me gusta porque, claro, es como una media pela de cable y después termina. Y va con otro súper loca y termina. Entonces, como autoconclusivo cuando tengo un ratito. Muy Bueno, y respondiendo a la pregunta, algunos hitos importantes entre todos los que hemos tenido. Por ejemplo, hace unos años atrás era muy extraño que gente que venía, comillas en mi caso, voy a hablar por mi caso en Andrea, que ya explicó, ella viene un tema familiar. Gente que viene, comillas, mundo otaku, que era despreciado en los 90, Sí, en 2000. su momento, Entonces sí. pasaron los años y hace pocos años pudimos entrevistar al expresidente Eduardo Frei, por ejemplo. Entonces el contraste era cómo gente que era otaku ahora puede relacionar con un expresidente, por ejemplo. Claro. Claro. Entonces, ahí lo que hacemos en la fundación es que aclarar de que todos estos contenidos en Asia están todos entrelazados. Uno puede hablar de manga, derivar al arte, derivar a la política, derivar a la diplomacia cultural que lo hace Japón hoy en día. De hecho, bueno, Japón y Chile llevan relaciones tratados hace muchos años, de los Sí. años 90 Sí. creo que fueron los tratados más importantes. Hace poco vimos al presidente Boric hablando también Por en el ejemplo. pabellón de Japón chileno que Sí. está allá. Lo analizamos. En la Expo Saca y todo lo analizaron. Sí. Siento que estamos muy conectados con Japón de una u otra forma. Exacto. Sí. Y lo más curioso, y también esto es interesante, es las clases de historia de Japón que me toca hacer. Esto no es muy nuevo, si bien la cultura otaku en Chile lleva aproximadamente unos 40 años, de finales de los 70, 80 está acá instalada, el consumo de cultura japonesa en Chile es antiquísima, tiene más de 120 años de consumo acá. Que, basándome en mi tesis, por ejemplo, a inicio del siglo XX ya la aristocracia chilena, la gente que era diplomático, empresario, dueño de mineras, de grandes campos, hacía fiestas temáticas japonesas. Y eso se puede ver en las revistas de época. Hacían fiestas con biombos, con kimonos, con abanicos, con vasijas, con estética japonesa, y hacían fiestas temáticas. Entonces podríamos Mira. decir que eran los otakus de inicio del siglo XX. ¡Ay, buenísima! Ese dato sí que no lo sabía. A lo mejor aquí hicieron una fiesta. Sí, está acá antiguo, Claro. claro. Acá había más Puede ser. italianos, barrio Italia había más, pero quizás se metió ahí. Oye, a la gente le interesa en general. Yo fui a estudiar Japón, yo estudié japonés en Japón. Me fui 8 meses a estudiar japonés y también hay muchas visas para irse. Tenemos Sí. el Working Holiday, y también tenemos ahora una visa nómada digital que se abrió también para estar 6 meses en Japón. ¿Tienen alguna, cómo podemos encontrarlo para que la gente se quiera informarse? ¿Los puede escribir en alguna parte? Sí. ¿Cómo se hace parte de la comunidad? Porque sé que hay gente que le interesa mucho el lado de la cultura japonesa. Exacto.
Bueno, nuestras redes sociales están todas abiertas, son varias. Tratamos de abarcar varias redes sociales para llegar a distintos públicos. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestro Instagram, que lo están viendo, que es el más popular. Ahí Andrea hace un muy buen trabajo. ¿Tú manejas el Insta, André? Sí, yo soy la que... O sea, ambos tenemos el acceso, pero yo generalmente la que sube más contenido. ¿O tú lo haces, lo editas todo? Sí. No todo, Ya. pero casi todo. Es la editora general, así que Claro. pasa la revisión obligada aquí por el ojo Claro. refinado de Andrea. ¿Y trabajan con colaboradores? ¿Tienen trabajadores Sí. fijos? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros tratamos de hacer colaboraciones con varias personas. Por ejemplo, ahí está apareciendo Diego, que él es periodista, habla de la cultura popular. Vamos a cine, vamos a Van Premier, vamos a museos, centros culturales, hacemos colaboraciones. Entonces, tratamos de abarcar Japón desde distintas áreas con distintas instituciones que hablan de sus temas. Y eso a la gente le gusta porque se da cuenta, como lo que vieron ahí recién en Instagram, el tema, por ejemplo, la efemérides. La efeméride, que es un contenido que parece muy simple, demuestra qué tan cotidiano es Japón en nosotros. Sí. Desde hoy día la efeméride que apareció ahí, por ejemplo, la televisión alta definición. Eso ahí en Japón se hizo hace más de 30 años. Claro. O se estrenó el libro, el Tamagotchi, por ejemplo, que aparece ahí también. Algo tan recordado en los 90. Claro. También. Mucha gente no sabía que era un producto japonés. Entonces Sí, ahí aparece. claro. Las consolas de videojuegos, los autores. Películas ahí Sí, las también. películas de Ghibli son También. furor. A ver, Sí. algún datazo escondido ahí, si bien seguro ya está arriba, como qué cosa la gente no sabe que es japonesa y es japonesa. Buena pregunta, hay muchos. Por ejemplo, en Providencia y en varias comunas del país, sí, me he encontrado que están los famosos cruces Shibuya, que le llaman. Eso inventó japonés, ¿Japonés? y después llegó a Estados Unidos. En el metro y en algunas veredas están estos bloques amarillos que han visto que Sí. tienen circulito y líneas. Sí, sí, sí. Ese invento japonés que ha sido un ingeniero lo inventó para justamente las personas ciegas y no videntes. Claro. Entonces, a ese nivel de cotidianidad tenemos Japón y Cacha. pasa desapercibido. Mira. Brígido. Datitos. Oye, André, cuéntanos un poco también cómo ha sido tu rol como mujer en Japonistas. Porque sabemos que igual Japón es una sociedad muy moderna en muchos ámbitos, pero también medio anticuada en varios otros Sí, también. Sí. Bien. No, bien, en general bien. Bueno, estoy en un cargo importante también dentro de la fundación. Pero para llegar a este nivel tuve que trabajar mucho, tuve que dar muy buena idea. Demostrar mucho. Eso, Demostrar. me pasó que tenía que hacer mucho, o quizás yo misma me esforzaba el doble, porque también sentía el peso. En ese momento creo que una de las únicas que eran integrantes que tenían alguna ascendencia japonesa. Entonces igual está el peso, aunque lo quieran o no, de mantener todo ahí como este respeto, esto que no se pase para otro lado, de no llegar como a este romanticismo también por Japón, Sí. porque existe. Mucho. Entonces, sí, nos llegan incluso así como, a veces nos han llegado email de que, no sé, que Japón es como casi un paraíso, poema, claro. un haiku. Como Sí. que, entonces, hay que tener cuidado con eso, o sea, Claro. mantener también la línea editorial. Qué bacán. Oye, yo creo que algo ahí como importante quizás incluso que yo tuve como que buscar cuando viajé antes como cómo comportarse en Japón. Como Sí. porque obviamente no quiero ir Importantísimo. y Falta de respeto. y faltar el respeto, porque uno falta el respeto por todo. Entonces, como que, claro, onda, ¿cómo ir a Japón y no cagarla? Entonces, era como- Tutorial. Sí, el tutorial. Y es como, ahí te das cuenta como que, claro, unas cosas, sí, tiene cosas muy lindas, pero también es súper castigador en otras. O sea, Sí. que la falta de respeto, que tienes que estar como todo el rato pendiente de cómo Las te expresas, jerarquías cómo hablas, la también. jerarquía. Sí. Sí. Y ahí, mucho. con lo que dices tú, estos últimos años, memoria pocos años, hemos tenido noticias vergonzosas de chilenos comportándose Ay, en sí, Japón. a mí me da una vergüenza. Yo una vez me agarré con un influencer. Yo- De verdad, yo nunca he peleado con un influencer, pero una vez me encontré con un influencer que yo admiraba mucho y él iba mucho a Japón y sacudió una flor de cerezo. Oh. Y ¿sabes lo que le dije? No sé hacerle porque soy súper respetuosa. Oh. Y me dijo, si soy chileno, me dijo yo. Con mayor razón. Con Dios mayor mío, razón. lo dejé de seguir. Ay, Se ¿se me- puede saber quién es? No, después te cuento. André, quería saber un poquito, ¿qué rescatas tú de la cultura japonesa que te gustaría que se aplicara en Chile? Uy. ¿Alguna cosa que tú crees que sí vale la pena rescatar? Sabemos que el tema de salud mental no es lo mejor No, y otros no, temas, no. pero hay cosas muy positivas como el respeto al de al lado. ¿Puedo también decir el vivir en ridículo paz. primero? Dale, a ver. Los water. Los Ah, baños, sí, los sí. washlets. claro. Los bachelors, claro. Ya, pero ahora sí, en serio. Bueno, no tan en serio, pero sí en serio Ajá. el tema de la papelería.
Ah, O sea, bueno, yo soy editora también, entonces hay, no sé, edificios de 5 pisos que es pura papelería. Maravilloso. Sí. Pero siento que eso se está adaptando un poquito a poco acá. Por ejemplo, mira, imagínate que hace poco estaba buscando papelería y me di cuenta que justamente acá, porque recuerden que la Casa Porcel está muy cerca de Avenida Italia, hay varias ya. Sí. Hay cadenas, se está generando esto. Sí, quizás aquí todavía está, obviamente entrando, Pañales, está claro. en más de nicho, pero allá es está como generando un mall. Sí. Es un mall de la papelería y algo muy general. Yo sé que por el otro lado está el tema ambientalista y obviamente el papel, todo eso, Claro. pero como yo trabajo con temas de ¿Te libro, gustaría eso? claro, todo eso de la textura del papel, sí, maravilloso. Igual Encuentro va muy que- de la mano con la cultura muy antigua de la escritura, Claro, ¿cachai? sí. De la escritura De de la los kanji, tinta, claro, de que la ven tinta. como un arte de la escritura Sí, también. Acá en el sí. colegio una caligrafía y como podía, allá con pinceles, todo Todo especial. hermoso, El ¿Y a show. ti te gustaría algo que llegara a Sí, Chile? yo siempre lo digo. Y que bueno, Chile cada vez lo está adoptando más esto. Y también había muchas noticias todo el último año. El tema de la contaminación acústica y lumínica Uy, en terrible. Santiago. Yo que uso harto metro, a mí, por ejemplo, me molesta harto la bulla que hay en el metro. Y eso extraño de Japón cuando viajé, qué delicia andar en el metro de Tokio. Sí. No hay vendedor ambulante, no hay música callejera, es un silencio. No está el Chavo del increíble. 8 ahí No- macheteando. Por ejemplo, Más por encima. ejemplo, esa delicia de viajar en un transporte público limpio, con Sí. poca bulla y que la gente entiende que hay respeto por el otro, eso se extraña acá, porque el metro de Santiago, Claro. si bien funciona muy bien y está muy Sí. posicionado a nivel Latinoamérica, es muy bullicioso y a Sí. veces se pone hostil en la bulla y la gente. Entonces, eso es lo que más extraño, un transporte público amigable y con todo tipo de personas. De hecho, Sí, en es eso ahí verdad. me pasaba, porque yo también viajé a Japón y recuerdo que a veces tocaban trenes también antiguos y muchas veces pasa que aquí te toca un bus, un tren antiguo, Sí. es sinónimo de Sí. está malo, no funciona, Exacto, está exacto. sucio. En cambio ya lo mantienen de una manera que siga siendo útil, que esté Sí. reacondicionado para la época, pero Mm. sigue siendo vigente y llega a ser vintage y muy bonito. Entonces, Sí, Es sí, verdad, sí, a mí igual me gustaría, creo que lo que más me gusta de Japón que me traje cuando vivía allá fue como el respeto mutuo. Como Sí. que, por ejemplo, que piensan es que yo creo que son tantos que la única forma de sobrevivir en paz es respetar al de al lado, ¿cachai? Como que no hay bulla en lugares... Hasta en- que jugamos, po. Ahí Claro. el respeto por la compañera. No, ahí no hay nada. Yo soy japonesa tampoco. ¡Ah! Pero sí siento que eso es bacán, como respetar bien al de al lado. Cada uno igual vive su vida. Sí. Cada uno puede ser más libre. Acá igual siento que, bueno, por lo menos a mí se tiran y te dicen, pero a mí me dicen que está muy vieja para los gustos de anime, que se No, vista para como de su nada. edad. Sí. Para Y allá nada. tú veis gente de 80 años con Hello Kitty, una mochila Sí, Hello Kitty, y sí. nadie le va a decir nada porque cada uno vive y es feliz como En quiere, su mundo. ¿cachai? En su mundo propio. Eso no me gusta mucho, me molesta un poco de Chile, nunca me ha gustado. Sí, tienes Que esa toda es la la amplitud razón. cultural que hay allá, eso el, Sí. el respeto por el otro, y ahí hay un concepto de cuando Andrea y yo lo hablamos harto en la charla, actividad, el colectivismo de Asia. Sí. Esto de pensar que, a diferencia de Occidente, el individualismo occidental Sí. allá quedó opacado completamente y allá se piensa primero en cómo yo beneficio y no molesto al resto y después yo Pero tengo que tam- adaptarme al entorno. y Pero no al revés. también tiene como su contraparte y su consecuencia, Claro, porque por siento supuesto. que esto de como no me meto en la vida de al lado, a veces llega a ser súper aislador. Está como el ¿cachai? tatemae, que no se habla, no se dice las cosas. Sí, Exacto. Es una, entonces- nada es perfecto, ahí falta un equilibrio un poquito en Exacto, ese exacto. tema. ¿Ah? Mira, leamos un poquito el chat. Sí, porque ¿saben qué? Estaban aquí todos comentando mientras... bueno, eso que el archivo Dark Spider, que quería mencionarlo porque... Sí. Porque es Lo primera conocemos. vez que no porque primera vez que habla aquí comentaba eso, que en mi época si eras descendiente de asiático te decían chino, que sí. era como justamente lo que estábamos hablando. Pero ahora vamos por un ramen ahora. Claro, mira, también está Chris Urbina, que no había estado Sí. conectado antes y estaba diciendo el Borichotaku. La nueva generación. Ken Mauricio Sama, que está aquí muy atento, que también siempre está conectado y les mando también saluditos. Están todos pidiendo los chismes a través de Discord para que no se olvide. Y bueno, todo de Pablo González. Oye, La nos cultura están culinaria hablan también, de la cultura culinaria. Sí. Ay, Uy, verdad. sí. Y que les gusta tanto que quieren que el programa está muy Alargue, corto el programa. sí, que se nos acaba el tiempo súper rápido. De hecho, nos Sí. quedan un par de minutos. Me gustaría que inviten a la gente a que se atrevan también a unirse a las diferentes comunidades porque hay espacios para poder comunicarse Sí. las cosas que te gustan, como este programa, por ejemplo, Sí. que hablamos de toda cultura asiática. Sí. Sí, bueno, hoy en día afortunadamente Chile está mucho más conectado con el mundo y el extranjero. Hoy día las nuevas
nuevas generaciones tienen mucho más acceso al contenido que viene de Asia. Así que hoy día hay espacio para todo, afortunadamente. Los que se quieren dedicar a medios, a hablar de cultura pop, existen muchas plataformas. Nosotros, en cambio, que nos dedicamos a la cultura más tradicional, más política, diplomática, también nosotros estamos abiertos. Por ejemplo, hemos recibido muchos voluntarios estos últimos años, los acogemos. Universidades han abierto sus departamentos de estudios asiáticos, también varias universidades. Entonces hoy día está a la mano, solamente es cosa de buscar un poco, asistir a charlas, seminarios, conversatorios que se hacen, y ahí uno establece red de contacto y busca el lugar donde quiere estar para desarrollarse en lo personal y lo profesional en esas áreas relacionadas con Asia. André. Bueno, yo quiero recomendar a Ediciones Japonistas. Nuestra editorial está ahí naciendo. Bueno, ya nació, pero está dando sus primeros pasitos. Así que les mando un saludo grande a todo el equipo. el libro eso? Bueno, Otra cosa, otra primicia. Cuéntame, dale. Cuenta. Sí, bueno, este libro es de editorial asiática. Amiga de Japonista. Sí, editorial amiga. Una editorial amiga que posiblemente vamos a tener ahí una colaboración futura entre las dos editoriales, como por ahí con algo con Dragon Ball. Bueno, este libro es de Valentina López, también es nuestra voluntaria, una excelente profesional. Ella es de la USACH. Sí. Ella estudia Relaciones Internacionales de la USACH. Así que, y sacó este libro que es muy interesante porque habla sobre el soft power de Japón y Corea del Sur en Chile. De cómo se ha influido todo eso. Entonces, hace pocas semanas se estrenó este libro, por eso lo estamos difundiendo, es parte de uno de los miembros de nuestra fundación, así que aquí lo difundimos para que también los que quieran conocer más, no solo en Tejamón, hacia el este, está este libro que recomendamos de nuestra voluntaria. Perfecto, chiquillos, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerles, muchas gracias. Si quieren seguir conociendo más de Japón, pasen a conocer a Japonistas en Instagram, en YouTube, en el blog también, en todas partes están, hasta en Facebook. Así es. Así es. Y por otra parte, les agradecemos un montón estar acá. Y también, si quieres auspiciar este programa, porque también eres una marca otaku o relevante en este mundo, recuerda que también puedes escribir a hola@porcel.cl, que está acá abajo, y quizás sacar una colaboración. Nos reencontramos mañana A la misma hora, Matasta. mismo canal. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana. Chao, chao.